Bien, nosotros la última clase que tuvimos, cuando nos vimos, hablamos de las corrientes post-freudianas y fundamentalmente de las derivaciones que tuvo el psicoanálisis en el mundo anglosajón, es decir, en el mundo de habla inglesa. ¿Mm? Hablamos de cómo el psicoanálisis en Estados Unidos se acerca a la psicología académica, a la psiquiatría, se crea ahí un movimiento que se conoce como psiquiatría dinámica. Hablamos de las particularidades de ese psicoanálisis norteamericano y luego hablamos de una suerte de, ¿cómo se podría decir? No es revolución, pero sí de reclamo de un grupo de psicoanalistas formados en la tradición norteamericana que finalmente crean el psicoanálisis intersubjetivo y relacional. Y también nombramos algunas características del psicoanálisis intersubjetivo y relacional. Hablamos también de lo que pasaba en Inglaterra. Freud murió en Inglaterra, gran parte o una parte importante de los psicoanalistas se fueron a Inglaterra durante la Segunda o previo a la Segunda Guerra Mundial, y ahí también se formó una corriente tremendamente importante, conocida en términos genéricos como la corriente de las relaciones objetales, ¿m? Eh, que nos ofrece, ¿no?, la ampliación de la técnica analítica a través del juego para poder trabajar con niños, el foco en las relaciones tempranas, con lo cual se releva la figura de la madre. Bueno, y ahí hay grandes personas como, no sé, Melanie Klein o Donald Winnicott, en fin, que nos dejaron herencias sumamente importantes para el movimiento psicoanalítico. Vamos a ver hoy día un psicoanálisis algo distinto, que es el que se desarrolla en Francia, y fundamentalmente a través de la figura de Jacques Lacan. Eso es lo que vamos a ver hoy. Lacan no es de lectura fácil, es un psicoanálisis bien complejo, tiene muchas referencias a la filosofía, a la lingüística, incluso a la matemática. Eh, entonces, solamente voy a mostrarles como un pequeño recorrido y algunas de las cuestiones más importantes para conocer quién fue este personaje llamado Jacques Lacan. Bueno, ya. Esto es solamente como una broma, así esto como la primera vez que usted lee a Lacan y la vez número 1000 que usted lee a Lacan. Sí, pasa eso. El psicoanálisis lacaniano es difícil, es difícil. Y hay mucha gente que, bueno, lo descalifica por eso, pero yo voy a tratar de mostrarles como un cierto mapa que permita que a ustedes les haga sentido qué es lo que hizo Lacan. Bueno, en primer lugar, hay que entender que el psicoanálisis en Francia tiene una historia particular, distinta a la que tuvo en Inglaterra, que tuvo una gran migración de psicoanalistas, básicamente judíos, pero que ya habían trabajado en el mundo alemán. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. En los años 30 hubo una migración importante tanto a Inglaterra como a Estados Unidos. En el caso del psicoanálisis francés es un poco más complicado. Aquí entre medio aparece Marie Bonaparte, sobrina de Napoleón III, princesa, fue la que salvó a Freud, la que rescató a Freud eh, de, eh, digamos, de morir en un campo de concentración. Ella era princesa de Francia. Y ella fue una destacada psicoanalista que se formó con la persona que aparece al lado eh, izquierdo de la pantalla, que es Madame Sokolnika, que era una psicoanalista que se formó también en el mundo alemán, pero que era de origen polaco. Pero ella no era médico, no era psiquiatra, Marie Bonaparte tampoco, y hubo bastante resistencia de parte del mundo médico al psicoanálisis. Y más bien, los que le abrieron la puerta al psicoanálisis fueron los artistas, sobre todo el movimiento surrealista. Ahí aparece André Breton, un gran poeta surrealista, que estudió medicina y fue compañero de curso de Lacan. Por ahí Lacan empezó a acercarse al psicoanálisis.
Y por eso el psicoanálisis francés tiene ciertas particularidades, incluyendo eh, como el impacto más bien a nivel social, a nivel de las artes, de la cultura, de la sociología, la filosofía, la antropología, etcétera. Esto es simplemente una línea de tiempo que se las voy a dejar. Lacan nace en 1901, se forma como médico, se especializa en psiquiatría, ingresa a la Sociedad Psicoanalítica de París, que era una sociedad chiquitita que se formó antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí agarró cierta fama con algo que vamos a nombrar, que es la teoría del estadio del espejo. ¿Mm? Pero eso se ve interrumpido por la guerra. Viene la guerra mundial y por lo tanto, durante una buena cantidad de años casi no hubo psicoanálisis en Francia, hasta los años 50, donde ahí Lacan ya es un hombre, ¿no es cierto?, que ya tiene más de 50 años y comienza a dictar sus famosos seminarios que los voy a explicar un poco más adelante. Y 10 años después lo expulsan de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Yo ya les he contado en clases que, eh, sobre todo en los años 50, comienzo de los 60, la Internacional Psicoanalítica, la IPA, ¿m? Echó a mucha gente, ¿ah? Funcionaba casi como un partido político, y bueno, mucha de esa gente terminó en la marginalidad, ¿m? Como Ferenczi, a quien nombramos en la clase pasada. Pero a diferencia de otros psicoanalistas, Lacan se formó su propia escuela, ¿m? Formó su propia escuela y creó una corriente psicoanalítica que hoy en día es una de las más grandes del mundo. ¿M? Su escuela se llamaba l'École Freudienne de París, la Escuela Freudiana de París. Vamos a ver por qué. Bueno, y tiene también un perfil distinto de estudiantes porque trabajó en la Escuela Normal Superior y antes de morir, Lacan disuelve su escuela porque no quiere que sea un nuevo partido político o una nueva religión. Y justo poquitos meses antes de morir, funda otra escuela que se llama la Escuela de la Causa Freudiana, l'École de la Cause Freudienne, que, bueno, ha sido gran tema de debate. Veamos. Lo primero que hace Lacan, y esto es una cosa novedosa, es hablar de tres registros. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos acostumbrados a pensar, y Freud así lo hacía, en que existe la realidad y existe lo imaginario o la fantasía. O sea, podemos dividir, Freud hablaba de la realidad material y la realidad psíquica. Bueno, pero Lacan dice aquí falta algo. Aquí falta algo. Los registros no son lo imaginario y lo real, sino que falta algo entre medio que es lo simbólico. Y voy a explicar qué significa esto porque esto es importante. En primer lugar, yo ya les dije que Lacan eh, agarra cierta fama a través de un trabajo que presenta sobre la formación del yo, donde habla del estadio del espejo. ¿Qué quiere decir eso? La guagua, al nacer biológicamente, es inmadura. Nosotros como especie nacemos prematuramente. A diferencia de una jirafa o de un pollito, nosotros somos sumamente dependientes al nacer. ¿Mm? Y entre otras cosas, nuestro sistema nervioso no está integrado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos sentimos parte de nuestro cuerpo. ¿Mm? Nuestro sistema nervioso termina de formarse tardíamente. Bueno, pero Freud toma estos elementos que provienen de la biología y también algunos experimentos que vienen de la psicología, donde muestran que la guagua muy tempranamente se reconoce en un espejo. ¿Ah? Si ustedes ponen una guaguita y un gatito chiquititos, ¿no es cierto?, frente a un espejo, no se van a reconocer. A medida que crecen, el gatito siempre va a experimentar esa imagen en el espejo como si fuera otro, ya sea que empieza a rasguñarlo, a pelear o que se dé vuelta a buscarlo por atrás. En cambio, llega un momento en que la guaguita se sonríe
Se sorprende, se reconoce, o sea, aún siendo biológicamente inmadura, se reconoce en el espejo. ¿Ya? Eso viene de la psicología experimental, hasta aquí no hay nada de psicoanálisis. Pero ¿qué es lo que hace Lacan con esto? Bueno, plantea todo un modelo acerca de cómo se forma, un modelo que es complejo, acerca de cómo se forma el yo, de cómo se forma el yo. ¿Mm? El yo se forma de manera anticipada, antes de que nuestro organismo esté preparado para manejar incluso nuestro cuerpo. ¿Mm? Hemos dicho varias veces que uno de los grandes enigmas de la psicología es la formación del yo. ¿Mm? Una de las grandes preguntas que estudian los psicólogos que se dedican, ¿no es cierto?, a la psicología evolutiva, a la psicología del desarrollo, a la psicología infantil es cuándo, cómo, por qué se forma esto que nosotros llamamos yo. ¿Mm? Que nos permite reconocernos. Cuando hablamos del yo-yo-leyo, hablamos de qué es el yo para Freud y cómo se forma ese yo. Bueno, Lacan tiene también su teoría sobre la formación del yo, que es una formación imaginaria. ¿Ya? A partir de ahí, Lacan saca una serie de consecuencias, ¿no? Una serie de consecuencias que son bien importantes. Lacan, que tenía una buena formación filosófica, empieza a oponer el yo al sujeto. El, el sujeto cartesiano, que también ustedes ya lo han visto en varias asignaturas, ¿no? La idea de esto de que el sujeto cartesiano es el yo que piensa. Yo pienso, por lo tanto existo. Esta separación entre sujeto o yo versus el mundo. ¿Ya? Bueno, pero Lacan dice el yo no es el verdadero sujeto. O sea, después de Freud, tenemos que repensar nuestra teoría del sujeto. Eso tiene un impacto enorme en filosofía. Bueno, pero para efectos prácticos, para efectos nuestros, el yo se constituye de una manera imaginaria. O sea, el yo es una ficción. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Lacan opone, claro, nosotros no tenemos esas dos palabras en castellano, pero en francés uno puede separar el moi del je. Son dos maneras distintas de escribir yo. Pero bueno, nosotros lo traducimos como el sujeto, que sería el je, versus el yo, que sería el moi. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se podría decir? El rudimento, el núcleo de nuestro yo es una construcción imaginaria. ¿Mm? Y ante eso se pone muy crítico de la psicología del yo, que era la psicología predominante, ¿no es cierto?, en, eh, en el mundo anglosajón, o por lo menos en el mundo norteamericano. Acuérdense que los psicólogos del yo plantean que el objetivo terapéutico es fortalecer el yo. El objetivo de la educación es la fortaleza del yo. ¿Por qué? Porque el yo es el encargado de la adaptación de la realidad y la psicología norteamericana está muy cruzada por ese imperativo de adaptación. Bueno, Lacan parte diciendo muy tempranamente, eso es un contrasentido para el psicoanálisis. Va en contra de lo que plantea Freud. Porque si yo fortalezco el yo, lo que estoy haciendo es fortalecer una construcción imaginaria, una fantasía respecto de que yo soy algo unitario. Y eso me lleva a desconocer, ¿qué cosa? Mi determinación inconsciente, que es el gran hallazgo de Freud, que estamos determinados por algo que está más allá del yo consciente. ¿Ah? Bueno, ahí tienen una esquemita, vamos a ver después que a Lacan le gustaban mucho los esquemas, los grafos, en fin, que se llama el esquema Z. Eh, la relación imaginaria, imagínense, aquí está, el A es el yo, el A' es la imagen que yo veo en el espejo de mí mismo, ¿ya? Y que me hace creer que soy algo integrado, un yo. Esa es la dimensión imaginaria. Pero ¿qué es lo que bloquea esa dimensión imaginaria del A al
A', es la determinación inconsciente. Vamos a ver después esta idea del A con mayúscula, que es el gran otro, dice Lacan, y que tiene que ver con el registro de lo simbólico. Bueno, que nos determina o que determina al sujeto, eso queda bloqueado. Entonces, mientras más yo haya, menos nos vamos a enterar de que estamos determinados por a lo que llamamos inconsciente. Pero para eso hay que haber separado el registro de lo simbólico del registro de lo imaginario. ¿Ah? El yo se mueve en el registro de lo imaginario, ¿m? El sujeto en el registro de lo simbólico. ¿Ah? Eh, entonces vamos a tener que ver un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos del registro de lo simbólico, que es una novedad para el psicoanálisis. Bueno, bueno, Lacan le pone la idea de yo ideal, ¿ah? Por si acá. Ese A del espejo es el yo ideal, que es la misma palabra o el mismo término que Freud usaba para hablar de el narcisismo, el yo ideal. El A' sería el semejante, es decir, primeramente la figura que yo reconozco en el espejo, pero el espejo no necesariamente es el espejo físico. Yo me reconozco, ¿por qué? Porque hay un otro que se semeja a mí. ¿Mm? La idea del semejante, del prójimo, que es próximo. ¿Mm? Por eso las relaciones con el semejante están tan marcadas por el narcisismo. Aquí pueden volver a repasar todo lo que vimos sobre introducción al narcisismo, sobre psicología de las masas, el narcisismo, las pequeñas diferencias, etcétera, ¿no? Es la relación entre el yo imaginario y el semejante, que es una relación, ¿no es cierto?, de tira y afloja, ¿no? De encanto, pero también de rivalidad. En cambio, ¿no?, el sujeto del inconsciente, lo que verdaderamente somos, digamos, proviene de algo básico. Nosotros cuando nacemos, o el cachorrito humano cuando nace, si bien tiene ADN humano, ¿m?, nuestro genotipo es de la raza o de la especie Homo sapiens, no somos todavía humanos, ¿m?, no somos sujetos. Para convertirnos en sujetos tenemos que ingresar al universo simbólico. ¿M? Nosotros no nacemos solamente a un universo físico, ¿no es cierto? El universo donde existen todo lo que llamamos las energías físicas, en fin, la materia y la energía, sino que también ingresamos a un universo simbólico, ¿m?, que está dado fundamentalmente, sobre todo en esta época de Lacan, por el lenguaje. El lenguaje no es algo que se aprenda, el lenguaje está ahí antes de que nosotros nazcamos. ¿M? Nosotros nos sumergimos en el lenguaje. Al sumergirnos en ese universo de lenguaje llamado simbólico, que nos convierte en seres humanos, ¿m?, eh, se forma el inconsciente. ¿Ah? ¿Como una parte de qué? Del discurso del gran otro. Vamos a volver un poco sobre esto. Yo sé que es una cuestión complicada, ¿m?, pero por ahora lo importante es que ustedes se queden con dos ideas. No pensar en dos, lo real y lo imaginario, sino que pensar en tres, real, imaginario y también simbólico, como otro registro. Esto no es un invento de Lacan. ¿M? Eso está desde antes, ¿no?, en las ciencias sociales. Lo importante es que Lacan saca las consecuencias para el psicoanálisis y para el sujeto del psicoanálisis y para la técnica analítica y, en fin, para el objetivo de un análisis respecto de esto, de que nacemos o, en un universo que también es simbólico. Cuando falla el ingreso al universo simbólico, ¿m?,
El universo simbólico, esto que llamamos el gran otro, supone ingresar a un mundo con ciertas reglas. ¿Eh? Vamos a ver un poquito después qué significa esto. El lenguaje no son solo palabras, el lenguaje son ciertas reglas, ¿m? Que nos ordenan, que nos formatean. Bueno, cuando eso falla, eh, porque lo simbólico además nos da un lugar en, en el mundo humano, nos aloja en un lugar, se produce lo que se llaman las patologías especulares, o sea, las patologías propias del espejo, que son básicamente como patologías, si queremos llamar, más bien básicas, más bien, eh, si se quiere, Lacan nunca usa la palabra primitiva, pero podríamos llamar, para usar lenguaje más del psicoanálisis ortodoxo, más primitiva. ¿Qué cosas? La psicosis. O sea, el psicótico, el psicótico, ¿no es cierto? Eh, Al no tener una instalación, si se quiere, lograda del universo simbólico, tiene problemas para regular el universo imaginario y por eso se sumerge en un mundo de realidad. Los trastornos narcisistas. Cuando uno ingresa al mundo simbólico, entre otras cosas, deja de ser el uno, que es lo propio del narcisismo. Yo soy el uno, el centro del mundo, el más importante, y se transforma en un uno. Es decir, soy uno más. ¿Mm? En esta serie que llamamos humanidad. Ingresar al universo simbólico tiene un costo narcisista. Bueno, todo lo que tiene que ver con trastornos con la imagen, los trastornos dimórficos corporales, ¿no? Bueno, y las alteraciones del yo que van a después estudiar en psicopatología, como la despersonalización, el transitivismo, la difusión de identidad, etcétera. ¿Mm? Es decir, necesitamos ingresar a ese universo llamado simbólico. ¿Y cómo se hace? A través del deseo de nuestros padres. Ya. Entonces tenemos, primero, el primer Lacan es conocido y se hizo famoso por su tesis de el estadio del espejo y la formación del yo. ¿Ya? Bueno. Luego aparece lo que se conoce como el Lacan estructuralista. ¿Mm? Y donde Lacan propone una sentencia que generó mucha polémica en su tiempo, y es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Ya? Eso lo van a escuchar muchas veces, pero ¿qué significa esto? Bueno, el estructuralismo. ¿Ya? El estructuralismo, seguramente ustedes lo vieron en Bases Sociales del Comportamiento. Me imagino que sí. Seguramente lo van a ver después cuando tengan el curso de epistemología. ¿Mm? El estructuralismo plantea un poco la tesis que yo les adelanté a propósito del universo simbólico. Es decir, que existen ciertas estructuras simbólicas que son universales, que organizan tanto la forma en cómo pensamos, formatean esto que llamamos mente, como también regulan las interacciones entre las personas. ¿Mm? Y estas estructuras funcionan de manera parecida a las reglas del lenguaje. ¿Ah? Entonces, no es que el sujeto cree libremente eso que llamamos cultura, sino que nosotros nacemos a un mundo que ya es un mundo cultural, con estructuras que ya existen. Bueno, y ahí una figura fundamental es Claude Lévi-Strauss. Me imagino que en Bases Sociales del Comportamiento, ustedes estudiaron a Claude Lévi-Strauss, ¿no es cierto? Es el padre de la antropología estructural, uno de los grandes científicos sociales del siglo XX. ¿Y qué es lo que hace Lévi-Strauss? Él toma, ¿no es cierto?, todo el contenido de sus observaciones, por ejemplo, sobre los mitos. Él agarra mitos eh, de culturas muy diversas y dice, bueno, pero los mitos se pueden reducir a esto. Y para eso toma las estructuras del lenguaje. ¿Eh? Eh,
Lo mismo hace con ciertos comportamientos y por lo tanto Levi-Strauss funda una manera de hacer antropología, o más bien de pensar los datos antropológicos que busca ciertos universales, en los cuales puedan ser como integrado o integrada las distintas formas culturales. ¿Mm? Y bueno, Lacan conoció a Levi-Strauss, estudió con Levi-Strauss, le impactó mucho el trabajo de Levi-Strauss y él quiso hacer algo parecido, pero ¿con qué? Con lo que él escuchaba de sus pacientes. ¿Mm? Con lo que escuchaba de sus pacientes. ¿Eh? Tratar de reducir todo lo que hablan los pacientes, todo el contenido que hay durante un análisis a ciertas estructuras fundamentales. Bueno, probablemente esto también lo conocen, pero nunca está de más volver, ¿no? En ciencias sociales se produce durante la primera mitad del siglo XX lo que se conoce como el giro lingüístico, ¿no? Ahí hay un filósofo tremendamente importante que es Ludwig Wittgenstein y, bueno, también una serie de científicos sociales que en el fondo se concentran en el lenguaje como el hecho social básico, ¿no? Y empiezan a estudiar lingüística. Esto fue transversal a la sociología, la filosofía, alguna psicología, la antropología, como ya les nombré. ¿Mm? Esta idea de que el lenguaje no es solo como la manera en que yo pongo en acción mis pensamientos, sino que el lenguaje en realidad constituye estructura. Es decir, el lenguaje nos moldea. ¿Mm? Se cuestiona la idea de una verdad independiente del lenguaje. ¿Mm? Todo lo que ustedes estudiaron, me imagino, sobre socioconstruccionismo, en fin, ¿ah? Sobre narrativa, etcétera, lo que van a ir viendo durante la carrera, viene del cuestionamiento de esta metafísica que permite hablar de una verdad que está allá afuera, independiente del sujeto. ¿Mm? Y bueno, todo eso también cuestiona la idea del sujeto soberano, es decir, de este yo que es capaz de conocer la realidad, ¿m? De descifrar la realidad, que es dueño de sus pensamientos, que es dueño de su discurso, que es un poco lo que ya había hecho Freud. ¿Eh? Bueno, ahí ya les nombré, ¿no es cierto? Ahí está el famoso Ludwig Wittgenstein, un filósofo que ha influido muchísimo, eh, digamos, el pensamiento del siglo XX. Bueno, y Lacan tomó las herramientas de la lingüística para releer a Freud. Por eso a veces se nos hace tan difícil leer a Lacan, porque no sabemos lingüística. Lacan dice, bueno, Freud describió lo que él escuchaba, lo que él veía de sus pacientes con herramientas de la física. Por eso hablamos, ¿no es cierto?, de catexia, contracatexia, investidura, ¿no es cierto? Pensamos en la libido como energía, etcétera. Pero dice, ¿qué pasaría si yo hago lo mismo que hace Freud, pero a partir de la lingüística? Y durante mucho tiempo se dedicó a comentar textos de Freud, pero desde la lingüística, y particularmente desde la lingüística estructural. No por nada, por ejemplo, hay importantes psicoanalistas franceses que son lingüistas. ¿Mm? Hay importantes teóricos de la literatura que han tomado a Lacan. Bueno, porque ahí se produce, ¿no es cierto?, un encuentro que es novedoso. Aún siendo Lacan médico, toma las herramientas de la lingüística para entender a Freud. Bueno, así brevemente, que nos recuerda a Freud, ¿no es cierto? Que la mente está dividida. Está dividida entre un sistema consciente, preconsciente y un contenido inconsciente. ¿Y qué es lo que hace Freud? Le propone a sus pacientes que hagan asociación libre, que hagan asociación libre para dar con ese contenido inconsciente o latente. Bueno, ¿qué es lo que dice Lacan? Lo que tenemos son significantes y significado. No vamos a entrar aquí a detallar mucho este tema porque es complejo, pero los lingüistas, particularmente Ferdinand de Saussure, uno de los padres de la lingüística,
divide el signo en dos. El significante, que es lo que tenemos, y el significado, que es la cosa. ¿Ah? Bueno, y pone una barrera, es decir, el significante es independiente del significado. Entonces, bueno, eh, Lacan empieza a hablar ya no tanto de representaciones inconscientes, sino que empieza a hablar de significantes. ¿Y qué es lo que la asociación libre? Pedir al paciente que produzca significantes para que esos significantes vayan develando o produciendo ciertos efectos de significación, es decir, poder dar con algo de ese significado inconsciente que nunca es completamente accesible, ¿a través de qué? A través de combinaciones de lenguaje. Entonces, si podemos traducir al inconsciente, si podemos oír al inconsciente, es porque está estructurado como un lenguaje. Bueno, ahí está, que yo le nombré, que es Ferdinand de Saussure. Entonces, como digo, esta parte es bien complicada, es bien enredada, hay que tener un poco más de formación, sobre todo en lingüística, en filosofía del lenguaje, pero lo importante es que se queden con esta idea. O sea, Lacan no solo plantea que hay tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, sino que también empieza a darle primacía a lo simbólico por sobre lo imaginario, puesto que el inconsciente sería una construcción simbólica, que justamente lo imaginario no quiere ver. Por eso, en vez de fortalecer el yo, escuchemos más bien al inconsciente como algo que irrumpe en la cadena significante. Bueno, esto es, esto como digo, es un tema complejo, pero quédense con esta idea, que Lacan toma las herramientas de la lingüística, especialmente la lingüística estructural, para releer a Freud. Ahí está Lacan. Ya. De ahí aparece la idea de cadena significante, bueno, un poco lo que yo les dije, ¿no? O sea, la cadena significante es, ahí tienen una serie de palabras, que ahora les vamos a llamar significantes, que se combinan de una cierta manera a nivel preconsciente, pero como lo que nos interesa no es tanto el discurso del yo, sino más bien lo inconsciente, bueno, tenemos que aprender a invitar a producir conexiones nuevas entre significantes para que desde ahí aparezcan los significados que están ocultos o inconscientes. ¿Ah? Bueno. Pero aquí viene la cosa más compleja quizás, y es que justamente cada vez que yo me nombro a mí mismo, se me escapa quién soy. ¿Ah? El yo del estadio del espejo es un yo imaginario. El yo, digamos, el sujeto en el registro de lo simbólico siempre se escapa, porque nunca soy eso. Yo puedo decir, me llamo Gonzalo, mi apellido es Miranda, soy psicólogo, nací en tal parte, pero cada vez que incluso yo puedo decir mi root, etcétera, ese no soy yo. ¿Por qué? Porque el significante es una cosa, el significado es otra cosa, que están por definición separados. Y por eso Lacan escribe al sujeto, como lo ven ahí abajo, como un sujeto con una división, tachado, dividido, es decir, en realidad nunca sé quién soy. ¿Mm? El S1 y el S2 son significantes. Lo que queda sin poder ser dicho entre esos significantes es el sujeto. ¿Ya? Yo sé que esto es un tema difícil de asimilar, pero tiene implicancias filosóficas no menores. Entonces, Lacan lo que está haciendo es decir, a ver, al sujeto cuestionado por Freud, en la medida de que hay un inconsciente, bueno, ¿qué estatuto le podemos dar? ¿Mm? Esa es una pregunta que atraviesa toda la obra de Lacan y por supuesto es una pregunta de tipo filosófica. ¿Mm? Después del psicoanálisis, ¿qué queda para el sujeto si el sujeto no es el yo? ¿Mm? Bueno, entonces es un sujeto tachado, dividido, ¿Mm? Es un significante que no puede ser dicho. Bueno, quedémonos por ahí por ahora. Yo sé que, como digo, es un tema complicado. ¿Ya?
Bueno, todo esto Freud lo hace en medio de una especie de cruzada, perdón, Freud no, Lacan, que se llama El retorno a Freud. Durante 10 años, entre el 53 y el 63, Lacan se dedica a dictar un seminario. Él ya era un hombre ya mayor, con más experiencia, trabajaba en el hospital de Saint-Anne en París, y él dicta un seminario entre sus colegas que se enmarca dentro de esta idea que es el retorno a Freud. Pero ¿por qué llamarlo así el retorno a Freud? Porque Lacan piensa que los psicoanalistas perdieron el camino, sobre todo los psicólogos del yo. O sea, en el fondo, Lacan dice, los psicoanalistas posteriores a Freud traicionaron a Freud. El pensamiento freudiano es tremendamente subversivo y mucho más complejo que esta suerte de psicología de los instintos que están haciendo en Estados Unidos. ¿Mm? Bueno, aquí solamente les nombré algunos, pero básicamente durante este tiempo Lacan se dedica a comentar ciertas lecturas de Freud, tomando por supuesto las herramientas que le ofrece la lingüística, ¿m? Y aquí aparecen los primeros 10 seminarios de Freud, ¿no? Bueno, no voy a entrar aquí, solo dos cositas. En Freud hace una relectura del complejo de Edipo, de esta suerte de novela que escribió Freud, familiar, y lo lee en términos simbólicos. El que importa no es el padre real ni el padre imaginario, sino el padre simbólico. Es decir, dejemos de preguntarnos si qué pasa si la mamá es viuda, si la mamá es soltera, si el papá se fugó, en fin, si fue criado por un abuelo, porque lo que importa no es el padre, es el nombre del padre. ¿Mm? El que actúa produciendo eso que ya vimos a propósito del complejo de Edipo, que es interrumpiendo, ¿ah?, este anhelo diádico de fusión entre la madre y el hijo. Y esa es la ley que nos constituye. Bueno, y bueno, nombrar en el seminario 10, la angustia introduce una palabrita que ya la vamos a nombrar, que es el objeto A. Entonces, primer periodo de Lacan, estadio del espejo. El yo como formación imaginaria. Segundo periodo de Lacan, el retorno a Freud. Relectura de la obra freudiana, intentando volver el psicoanálisis a sus orígenes, pero con una interpretación distinta porque lo hace a través de la lingüística. Bueno, hay otras cosas acá que no les voy a nombrar, se las dejo nomás ahí porque más adelante, si a quien le interese profundizar, bueno, esto les va a servir como una especie de guía de lectura. Ya. Volvamos a la idea de inconsciente como discurso del otro. ¿Ya? Aquí hay una frase, dice que el inconsciente es aquella parte del discurso concreto en cuanto transindividual que falta a la disposición del sujeto para restablecer la continuidad del discurso consciente. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que en el fondo el inconsciente, ¿mm?, no es una cuestión etérea. En realidad, nosotros cuando llegamos a este mundo somos hablados por otros. Nuestros padres nos desean de una cierta manera, nos nombran, nos dan un nombre que a lo mejor era el nombre de un abuelo, de una abuela, el nombre de un personaje de una teleserie, en fin, antes de nacer incluso empiezan a decir, ojalá que sea niñito y que le guste el fútbol, y antes de nacer el papá ya le compró una polerita chica de su equipo de fútbol, lo cual vehiculiza el deseo de ese padre. Bueno, esas son marcas que nos van ubicando en un lugar particular en este mundo. Por lo tanto, no somos tan libres, no somos una tabla rasa. ¿Mm? Esas marcas son las que, como digo, nos van determinando de manera inconsciente. Es esa parte del discurso del otro
en este caso de los padres, que nos marcan desde chicos. ¿Ah? Bueno, eh, bueno, no quiero, no, no quiero entrar aquí con mucho detalle, pero aquí aparece la famosa frase de Lacan que el deseo es el deseo del otro. Es decir, para decirlo como bien simplificadamente, nosotros deseamos de una cierta manera porque fuimos deseados. ¿Ah? Tenemos una serie de intereses, nos gustan ciertas cosas, nos entusiasmamos, nos obcecamos, en fin, porque también fuimos deseados por un otro. En el fondo nos estamos haciendo cargo, sin que nos demos cuenta, de el deseo de nuestros padres. Entonces, cada vez que hablamos, y Lacan compara esto de el lenguaje con esto que es la famosa cinta de Moebius, cada vez que estamos hablando, decimos más de nosotros mismos de lo que creemos. ¿Mm? Nos nombramos de alguna manera y el analista tiene que estar dispuesto a escuchar eso. ¿Mm? En la asociación libre decimos más respecto de nosotros mismos de lo que nosotros nos enteramos. Somos los últimos en darnos cuenta de ciertas cosas. ¿Mm? ¿Y cómo aparece eso? En el lenguaje. Por eso, el psicoanálisis es ante todo una invitación a hablar, no tanto a pensar, sino a hablar. ¿No? Bueno, pero aquí esto es una cuestión un poco más compleja, porque tiene que ver con cómo se forma el deseo, deseo, demanda, ¿ah? Como un cierto malentendido básico entre el adulto que cuida a ese niño y ese niño que en realidad lo que tiene son necesidades. El niño llora, grita porque tiene sueño, porque tiene hambre, algo le duele, ¿m? Y es el adulto el que interpreta, el que lee desde sí mismo, desde su propia subjetividad, desde su propio deseo, ¿m? Lo que le pasa a ese niño, bueno, y ahí se forma entonces, a partir de un malentendido fundamental, el deseo del otro, o sea, perdón, el deseo propio, digamos, como, digamos, constitutivo a partir del discurso del otro, y eso hace que nosotros nunca sepamos realmente lo que queremos. ¿Ah? El deseo siempre es un deseo que no tiene un objeto, ya lo hemos dicho varias veces, no se satisface. Bueno, entonces somos un sujeto dividido, barrado. No nos podemos nombrar, no somos quienes somos y por lo tanto tampoco sabemos qué queremos. ¿Ah? Ahí está el sujeto barrado o dividido. Esto, y aquí esto es una novedad, esto tiene una consecuencia de que hay algo que se pierde para siempre. ¿Ah? Nosotros somos sujetos en falta. Eso que falta se le llama goce. ¿Mm? Al convertirnos en seres culturales, dejar de ser animalitos, por lo tanto convertirnos en humanos, al ser bañados por lo simbólico, al ingresar al mundo cultural, bueno, hay algo que se pierde, que es el goce. ¿Mm? Y siempre estamos intentando recuperar algo de eso que se llama goce, que es otra palabra que ustedes tienen que retener, aunque por ahora no se entiende mucho de qué se trata. ¿No? Bueno, aquí simplemente una frase temprana de Lacan, ¿m? Respecto del desbarajuste del hombre. Ah, o sea, a diferencia de lo que ustedes están estudiando, psicología humanista, aquí no hay armonía plena posible. ¿M? Nosotros no somos o no nos integramos como engranaje perfecto, ni a la naturaleza, ni al mundo simbólico, ni al cosmos. Siempre hay un gap, ¿cómo se puede decir? Hay una barrera. Por lo tanto, no existe la armonía total, eh, producto de la forma en que nos constituimos como sujetos. ¿No? Y los sujetos estamos siempre buscando el objeto del deseo sin encontrarlo. ¿Por qué? Porque está perdido por definición. ¿Mm? Después le vamos a poner un nombre a ese objeto. ¿Ya? Bueno, no voy a entrar a hablar un poco aquí del síntoma y fantasma, se los voy a dejar simplemente. ¿Ah? Eh, bueno, aquí algo nombramos la idea de Melanie Klein acerca de la fantasía inconsciente, ¿m? Como fantasías estructurantes. Bueno,
Lacan ubica, ¿no? El síntoma como formación simbólica, el fantasma, que es una mala traducción de fantasía en realidad, como algo que sí está en nosotros y es que nos ayuda a tener, digamos, una relación, no sé cómo se podría decir, una relación o pararnos más o menos decentemente en la vida, ¿m? Que nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener que verlas con el goce, que ya dijimos que el goce era perdido. Lo que yo no he dicho es que ese goce tiene mucho de lo que Freud habla como pulsión de muerte. Eh, Freud, si se acuerdan, en el Más allá del principio del placer, habla de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, dice que siempre están juntas. Y habla de la pulsión en singular cuando habla del carácter conservador de la pulsión, esta tendencia de la pulsión a la búsqueda de el estado inorgánico. Bueno, Lacan toma eso y empieza a plantear la idea de que el goce es una cuestión intolerable para el sujeto. Tiene que vérselas con ese goce, ¿m? Con esa dimensión pulsional de la vida, pero eh, para eso necesita tanto del síntoma, porque el síntoma, acuérdense que no es solo una formación simbólica, sino que una forma de gozar, ¿m? Sino también de una cierta fantasía, que es como el marco desde el cual miramos la vida, miramos el mundo. Pero bueno, no voy a entrar aquí, pero sí se van a topar muchas veces con la noción de síntoma y fantasma, si es que les interesa profundizar en esto. Entre paréntesis, solo para adelantárselo, una de las cosas que hace tan difícil seguir a Lacan es que Lacan trata de simplificar al máximo el lenguaje psicoanalítico. A Lacan le preocupa que cómo Freud fue banalizado y entonces trata de transformar lo que él quiere decir en ciertas fórmulas. ¿Mm? Pero claro, no son cuestiones fáciles. Entonces, estos son los famosos grafos, también lo que se llama la teoría de los nudos, que es una teoría matemática. ¿Mm? Y eso requiere algo para lo cual en general no estamos preparados. ¿Mm? Como la topología, que es una disciplina matemática. Bueno, solamente les adelanto eso porque es una de las cuestiones que más dificulta la lectura de Lacan, pero hay que entender el sentido. El sentido es tratar de resumir, de sintetizar, de hacer como una especie de álgebra psicoanalítica, ¿m? Para no ser banalizado como fue Freud, según él. Bueno, y ahora sí, me queda poquito, no se preocupen, yo sé que todo esto ha sido bien denso. Acuérdense que estamos en un curso básico, que esto es solo una introducción a las corrientes post-freudianas. ¿M? Bueno, les conté hace un rato que Lacan, durante 10 años, formó parte de la Sociedad Psicoanalítica de París, después de la Sociedad Psicoanalítica Francesa. ¿M? Él dio su seminario en ese marco, pero la condición que pone la IPA, ¿m? La Internacional Psicoanalítica, para que la Sociedad Psicoanalítica Francesa se adscriba a ella y sea reconocida, es echar a Lacan. Lacan los tenía chatos. eh, Lacan, además de muy difícil, era muy crítico del psicoanálisis ortodoxo y además introduce ciertos cambios técnicos, como sesiones de tiempo variable. Y el psicoanálisis ortodoxo eh, endiosaba lo que se conoce como el encuadre, el setting clínico. Bueno, entonces, todo eso hacían de Lacan un personaje medio insoportable, una especie de tábano, y la condición era que lo echaran. Y bueno, a Lacan lo echan. Y entonces Lacan se queda de repente sin nada. Y como ya era un hombre conocido del ambiente intelectual francés, Louis Althusser lo invitó a la Escuela Normal Superior de París. ¿Qué es la Escuela Normal Superior de París? Los franceses tienen un sistema muy elitista de educación. La Escuela Normal Superior de París agarra a los mejores alumnos de toda Francia en el ámbito digamos, de las humanidades fundamentalmente. Se postula durante años para poder quedar a la Escuela Normal Superior, o sea, son todos más o menos genios. eh, Donde se forman como grandes humanistas, muy en la línea francesa, ¿no?
donde estudian filosofía, matemáticas, psicología, ciencias sociales, en fin. Bueno, y entonces son jóvenes con una autoestima muy grande, muy brillante, pero que no conocían el psicoanálisis. Entonces Lacan se ve obligado a partir de nuevo, de cero. Por eso el año 1964 se marca como un año de reinicio del psicoanálisis lacaniano. ¿Ah? El seminario 11, que algo vamos a nombrar, es un seminario donde Lacan dice ya, tengo que enseñarle a gente que no ha escuchado en su vida hablar de psicoanálisis o que no, o muy poco, ya no le habla a psicoanalista, ¿qué les digo? Y además son jóvenes con gran formación filosófica, son jóvenes muy exigentes y en esa época además eran todos marxistas. O sea, pensemos que estamos hablando de los años 60, falta poco para el famoso mayo del 68 francés, ¿m? Y lo que la llevaba, digamos, en ese tiempo era la filosofía marxista. Entonces, aquí les nombro algunos seminarios clave nomás. El 64, como le decía, se llama Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, porque ahí Lacan repasa lo que ha sido su enseñanza y dice, a ver, pero vamos a hablar de cuáles son los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Vamos a empezar de cero. Y solo elige cuatro, ¿no? Bueno, después tiene una serie de otros seminarios, que se los nombro aquí un poco al pasar, se los voy a dejar nomás, que son bien interesantes, donde también la enseñanza lacaniana va teniendo un giro. ¿Ah? Bueno, los cuatro conceptos fundamentales son estos. ¿Ah? El inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. No, no los voy a entrar a explicar, pero en el fondo repasa la idea de inconsciente freudiano después de todo lo que ha dicho a propósito del inconsciente, eh, ¿no es cierto? Eh, que estructurado como un lenguaje, ahora aparece como intérprete de lo real del goce. Voy a decirlo un poco después. El concepto de repetición, ustedes se acuerdan, nosotros estudiamos la compulsión a la repetición. Bueno, Lacan habla de dos tipos de repetición. La transferencia, ¿ya? A propósito de cómo él ya ha separado la transferencia imaginaria o la dimensión imaginaria de la dimensión simbólica, bueno, dice cuál es la transferencia que nos interesa el psicoanálisis. Ah, y esto tiene efectos más bien en la clínica, pero se los nombro. Y bueno, revisa la idea de pulsión y propone una nueva teoría de la pulsión. Habla de cuatro pulsiones: la oral, la anal, la escópica, que tiene que ver con la mirada, mirar y ser mirado, y la invocante, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, hablar y escuchar. ¿No? Ya, pero eso solamente se los nombro. ¿Mm? Se los voy a nombrar también solo para que sepan. En el seminario 17 hay una formalización de cuatro discursos. ¿Mm? Si están familiarizados con la noción de discurso, a lo mejor en, eh, en bases sociales del comportamiento, si estudiaron a Foucault, bueno, eh, ¿no es cierto? Se familiarizaron un poquito con la noción de discurso. Lacan propone los famosos cuatro discursos, que no los voy a explicar acá, pero donde resume todas las relaciones sociales posibles en cuatro, ¿eh? Que son estas: el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso universitario y el discurso del psicoanalista. ¿Ah? Esto es bien importante porque distingue muy claramente entre el saber del psicoanálisis o el saber del psicoanalista del saber universitario. ¿Ah? Y por eso vuelvo a decir algo que ya he remarcado, que un analista no se forma yendo a clases. ¿Ah? El analista se forma a través de su propio análisis. Bueno, eh, en fin, como digo, no los voy a explicar, solo se los dejo acá. En algún momento puede que se les aparezca durante la carrera o más adelante. Entonces, para que entiendan un poco el contexto en el que esto se da. Lo importante es lo que va pasando mientras tanto. ¿Mm? Esta palabrita, acuérdense, goce. ¿Ah? Lacan dice que su único aporte al psicoanálisis es el objeto A, que es el objeto donde él formaliza la idea de goce. ¿Mm? Lo pone como causa del deseo, es decir, ese goce perdido es lo que empuja al ser humano a desear. ¿Ya? Pero plantea una cosa que es bien interesante. Toda disciplina tiene
un campo real. Para los físicos será la materia y la energía, por ejemplo. ¿No? El físico lo que hace es tratar de ponerle un envoltorio simbólico, en este caso matemático, a eso que estudia, que es la materia y la energía. ¿No? Bueno, Lacan dice, el goce es ese real del psicoanálisis. ¿Mm? O sea, el psicoanálisis no es contra la ciencia, sino que simplemente trabaja con un real distinto. Así como la psicología tiene su campo de estudio, bueno, el psicoanálisis tiene su objeto de estudio que es el goce. ¿No? A ese punto. ¿Ah? Bueno, lo que ya les nombré, el objeto A como causa del deseo. ¿Ah? Y bueno, todo eso va teniendo una serie de consecuencias que hacen que el último Lacan sea muy difícil de estudiar. ¿Ah? Eh, es un Lacan que cuando empieza a estudiar el fenómeno del goce, eh, empieza a meterse mucho en el fenómeno del cuerpo, porque se goza con el cuerpo. Es decir, el psicoanálisis no se puede quedar solo a nivel de lo simbólico y a nivel de lo imaginario, a nivel de lo mental, sino cómo eso impacta nuestra relación con el cuerpo. Y ahí Lacan, bueno, va girando, va abandonando el estructuralismo. ¿Ah? Hay una serie de cuestiones que van cambiando, pero claro, como se ha hecho tan difícil de leer esa parte, de descifrar, hay mucha gente que se queda con el Lacan de lo simbólico, ¿ah? No tanto el Lacan de lo real del goce. ¿Mm? Ah, bueno. Y hay una cosa que es bien interesante, a quienes les interesa, ¿no? El tema más feminista, etcétera. El seminario 20 de Lacan es sobre el goce femenino. ¿Eh? Es decir, hay un goce, ¿m? Que él llama femenino, que es un goce que está más allá de lo simbólico, sin ser un goce loco como es en el psicótico. Pero bueno, eso le llama goce otro. ¿Eh? Yo sé que estas cosas solo se las nombro porque sería enredarlos más. ¿Eh? Bueno, y en ese camino, Lacan con esta cosa que se pregunta, ¿cómo formalizar esto? Así como los matemáticos formalizan la estructura del universo a través de ciertas fórmulas, o los físicos, ¿no? Qué sé yo, los biólogos, los químicos, etcétera. Bueno, ¿cómo formalizamos esto? ¿Mm? ¿Cómo le damos eh, una forma simbólica a entender los tres registros, el registro de lo real, etcétera? Y ahí se encuentra con la teoría de los nudos. ¿Mm? No voy a entrar acá, pero sí me interesa que la conozcan porque cambia la clínica. ¿Eh? Seguramente lo que ustedes van a estudiar más adelante tiene que ver mucho con la clínica estructural. ¿Ah? Pero, bueno, Lacan, a partir de una conferencia que da sobre Joyce, que es el gran escritor, ¿no es cierto?, padre de la literatura moderna, ¿m? Él plantea que Joyce es un psicótico. Pero ¿cómo? Diría uno, si Joyce no estaba psicótico, no deliraba, no tenía alucinaciones. Bueno, entonces Lacan plantea que los tres registros, ahora los representa como un nudo, ¿m? Ese nudo necesita de un cuarto elemento, a ver si lo tengo acá, ah, aquí, de un cuarto elemento, que es el nombre del Padre. Pero hay otras formas de mantenernos anudados en la vida, es decir, de no enloquecer, que no se dispare lo simbólico por su cuenta, ¿m? Y que deje solo lo real y al imaginario, en fin, que mantenernos como sujetos más o menos instalados en esta vida, no solo a través del nombre del Padre. ¿Ah? Y plantea que hay otras formas y esas formas les llama síntoma o suplencia. Bueno, y eso potencia muchísimo una clínica distinta. ¿Mm? Si, por ejemplo, a ustedes se les ocurriera hacer el magíster de la Universidad Austral de Puerto Montt o el magíster de la Universidad Diego Portales, de esto van a empezar a hablar mucho. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se supone que la clínica contemporánea, las formas de sufrir hoy y de enfermar hoy mentalmente, no son las mismas que veía Freud y que veía Lacan y que permitían establecer ciertas estructuras clásicas, que son
la psicosis, la neurosis, la perversión, así como hablamos antes de Otto Kemper, la neurosis, la psicosis y los borderline. Bueno, pero como digo, eso lo vamos a ver en psicopatología y si ustedes continúan estudiando en alguno de estos programas que yo les nombro, lo van a ver también a propósito de la clínica contemporánea. Ya, solo para terminar, bueno, porque yo sé que esto ha sido harto, ¿no? Eh, decirles que, a ver, el psicoanálisis contemporáneo está vivo, está activo. ¿M? Hay gente que cree que, bueno, uno estudia a Freud como estudia historia, digamos que esto es materia de historiadores, pero la verdad es que el psicoanálisis sigue vigente, sigue vivo. Hay grandes asociaciones internacionales, hay enorme cantidad de literatura, hay estudios empíricos, en fin, hay mucha gente que se sigue formando, hay pacientes, etcétera. El psicoanálisis no lo estudiamos acá como si estuviéramos yendo a un museo. Algo les adelanté en la clase anterior. Si uno tuviera que resumir, yo sé que esto es un poco forzado, pero si tuviera que resumir el psicoanálisis hoy, podríamos resumir tres grandes corrientes, ¿ah? Que son, eh, por una parte, el psicoanálisis ortodoxo, que sigue girando en torno a la Internacional Psicoanalítica, la IPA, aunque también hay otras asociaciones, ¿m? Que representan el psicoanálisis ortodoxo. Acuérdense que yo les hablé, ¿no? De cómo este psiquiatra formado en Chile, Otto Kemper, ¿no? Se fue a Estados Unidos con su formación kleiniana, se encontró con el mundo de la psicología del yo y, bueno, hizo o logró, más bien, una suerte de integración entre la tradición más inglesa y la tradición más norteamericana. Y en torno a eso se forma el psicoanálisis más bien ortodoxo, que es un psicoanálisis bastante cercano a la psiquiatría también. ¿Mm? Eh, y ese sería uno. Está el psicoanálisis intersubjetivo, que es el psicoanálisis que reacciona en los Estados Unidos contra el psicoanálisis eh, ortodoxo, ¿Mm? Que también lo vimos, que también cuenta con sus propias asociaciones, sus escuelas, ¿no es cierto? Que hoy en día tiene un desarrollo importante. Yo les nombré, les mostré a algunos autores que están vivos, están vigentes. ¿Mm? Eh, y también les dije, ¿no? Que si ustedes hacían ciertos programas de formación, se iban a encontrar con ese psicoanálisis en Chile. Ahí tenemos dos. Y está el psicoanálisis lacaniano, que también tiene diferencias internas. ¿Eh? Pero así como resumiendo, hoy en día las tres grandes corrientes, y ninguna es fácil, ¿ah? Eh, yo les he dicho muchas veces, la psicología contemporánea, la psicología de alto nivel, es muy compleja. Entonces, uno tiene que estar preparado. Ahora se están formando como los rudimentos de la psicología como disciplina, pero toda la disciplina, todas las corrientes teóricas han llegado a niveles de complejidad bastante importantes. El problema que tenemos en psicología es que todo el mundo cree que sabe psicología, que basta con leerse un manual y que eso es psicología. ¿Mm? Y en Chile, además, estamos bastante lejos de las discusiones contemporáneas, ¿no? Son muy pocas las universidades que realmente hacen investigación de punta y están en las discusiones actuales de la disciplina, a pesar de la cantidad de psicólogos que se forman. Bueno, y en el psicoanálisis pasa lo mismo. Hay un psicoanálisis que se acerca a las neurociencias, ¿no es cierto? Hay un psicoanálisis que se ha acercado mucho a cierto tipo de filosofía, como la fenomenología. Bueno, y está el psicoanálisis lacaniano que ustedes ven que tiene su complejidad propia. Pero quédense con esta idea. Eh, esta es nuestra última clase, acuérdense que el lunes es feriado. El, el, el psicoanálisis tiene una trayectoria que parte con Freud, sin lugar a dudas, ¿m? Pero no se acaba con Freud. Freud es un referente ineludible. ¿M? Ese como gran tronco se ramifica luego en lo que podríamos llamar son tres troncos. El psicoanálisis ortodoxo, el psicoanálisis lacaniano y el psicoanálisis intersubjetivo.
Y así hemos hecho, ¿no es cierto?, un recorrido durante todo este semestre acerca de ciertos conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica y ciertos autores también, para que ustedes tengan, más allá de lo que hagan, lo que ustedes decidan en su futuro, pero una cierta panorámica del psicoanálisis que no sea lo que les ofrecen los manuales, que suelen ser visiones bastante pobres y banales.